Hola, buen día chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Que aparezca este miércoles maravilloso y que no sea un día de miércoles, sino por el contrario, que sea un lindo miércoles. Bueno, vamos a continuar un poquito con los teóricos esto de funciones. Recuerden que en el video anterior habíamos definido lo que era el producto cartesiano y a su vez lo que era una relación, que era todo subconjunto de un producto cartesiano. En esta oportunidad nos vamos a dedicar al concepto bien estricto de función, que es lo que interesa muchísimo en el análisis matemático. Se entiende por función a toda relación o aplicación que le asigna a cada elemento del conjunto de partida, en el cual le vamos a denominar dominio, una única imagen o un correspondiente elemento en el conjunto de llegada, que se lo denomina codominio. Es decir, que toda función es una relación a la cual nosotros le ponemos dos propiedades. Esas dos propiedades son muy conocidas para todos ustedes, que una es la que se conoce como unicidad y la otra se conoce como existencia. Bien, ¿qué significa estas dos propiedades? Entonces, una función generalmente la esquematizamos como una función de un conjunto A que va a terminar llamándose dominio en un conjunto B, que es el codominio, de modo tal, de todo mal, que cumple una ley, una correspondencia, es decir, que va a ser I igual a lo que se conoce como f de x. Recuerden que el I pertenece al B y el X pertenece al A. O lo que es lo mismo, esto lo podríamos escribir como que una función es una relación entonces de A y B, tal que el par ordenado AB pertenece a la función f o a la relación que hemos establecido. En donde, obviamente, el A pertenece al conjunto A y el B pertenece al conjunto B. Bien, eso es más o menos. En palabras sería que F es una relación o aplicación, vamos a leer un poco, de A en B, sí y solo sí. F es una relación entre A y B, tal que para todo elemento de A, tiene su correspondiente en B. Entonces, como habíamos dicho entonces, que una función es una relación que cumple dos propiedades. La primera propiedad esta se llama lo que se conoce como existencia, ¿no es cierto? Y la otra se llama unicidad. ¿Qué significa la existencia, básicamente? La propiedad de existencia significa que todos los elementos del conjunto A, o sea, del conjunto de partida, tienen que tener su correspondiente imagen en B. Y la unicidad significa que los elementos de B, o sea, los elementos del conjunto de llegada, tienen que ser imagen de solo un elemento del conjunto de partida. Dicho formalmente, esto en palabras sería que la unicidad sería que, la existencia, perdón, sería que para todo elemento A que pertenezca al conjunto de partida, se va a verificar que existe un B, le vamos a poner acá, existe un B que pertenece al B, de modo tal que el par ordenado AB pertenece a la función. ¿Me explico? Es decir, que B termina siendo la imagen para ese elemento A. Eso es decir, para todo A significa que yo tengo que completar el conjunto A. No pueden sobrar ningún elemento en el conjunto de partida. Y la unicidad, que es la otra propiedad que tiene que cumplir la relación, significa que si yo tomo para todo X, ¿no es cierto? Para todo X que pertenece al conjunto A, y todo Y que pertenezca al conjunto B, lo vamos a poner más bonito para que sea más en forma de par ordenado, diríamos que supongamos, si el par AB pertenece a la función, ¿bien? Y el par AC también pertenece a la función, esto implica que el B tiene que ser igual al C. Eso me daría la unicidad. O sea que el elemento B tendría que ser igual al elemento C. Eso me daría la unicidad.
Recuerden por la regla de la lógica proposicional, como esto es una conjunción, cuando la implicación es verdadera, para que la implicación sea verdadera, la única forma de que esto sea falso es que los antecedentes, esto se llama antecedente, que sea verdadero y el consecuente falso. Y la conjunción basta de que los dos tienen que ser verdaderos para que sea verdadero, y basta que una de ellas sea falsa. Entonces, repito, la existencia es que todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener una única imagen en B. Eso, o sea, tienen que tener una imagen en B. Y la unicidad es que todos esos elementos del conjunto de partida tienen que tener una única imagen en B. Esto más o menos vamos a hacerlo como a modo de ejemplo para que se interprete. Por supuesto existen otro tipo de definiciones formales de acuerdo a la bibliografía de la que ustedes estén hablando. Ustedes disculpen esto, pero este pizarrón es medio poroso, así que hay que darle y darle para sacarle la tinta. Supongamos a modito de ejemplo que nosotros tenemos un conjunto A, vamos a poner acá, que está dado por los elementos menos 1, 0, 1 y 2. Menos 1, 0, 1 y 2. Y un conjunto B, o sea, el codominio, que va a ser el 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3 y 4. Bien. Y me están diciendo que F es la relación definida por, o sea, F es una relación entonces definida por, vamos a poner 2 puntos, que el par XY pertenece a la relación F si se cumple, si solo si se cumple, que la segunda componente, la Y, es igual a X al cuadrado. Es decir, que si esto hacemos en un diagramita de Venn, nosotros pondríamos en el conjunto A los elementos de A que serían menos 1, 0, 1 y 2, y en el conjunto B vamos a poner el 1, el 0, el 2, el 3 y el 4. Vamos a poner el 4 acá y el 3 ahí. Bien, este sería el conjunto B. Y acá tendríamos la relación F esta que nos han definido. La relación F que nos han definido es que, recuerden que los X pertenecen al conjunto A y los Y pertenecen al conjunto B. Es decir, que si yo tomo un elemento de X, lo tendría que elevar al cuadrado. O sea que si yo hago menos 1 al cuadrado, eso me va a quedar 1. Es decir, que la función F esta, definida de A en B, para este caso por extensión, serían los pares ordenados, que serían menos 1 para X, al elevarlo al cuadrado me quedaría 1. Si tomo el 0, me quedaría 0, al elevarlo al cuadrado me daría 0. Si tomo el 1, al elevarlo al cuadrado me quedaría 1. Y si tomo el 2, al elevarlo al cuadrado me quedaría 4. Es decir, que en diagramas de Venn esta función sería que para menos 1 me daría el 1, para 0 me daría el 0, para 1 también me da el 1, y para el 2 me quedaría el 4. Bien. Entonces, ahí estaría verificando, porque siempre cuando yo voy a saber si es una función o me tengo que concentrar en el conjunto de partida. O sea, me tengo que concentrar en este conjunto, ¿ven? En el de partida. Entonces, en este conjunto estoy viendo si cumple las dos propiedades. No sobra ningún elemento en A, por lo tanto está cumpliendo la existencia, porque no hay ningún elemento de A que no tenga su correspondiente imagen. Y además, esa imagen es única, porque al menos 1 le corresponde una única imagen 1, al 0 le corresponde una. Es decir, no, para que cumpla la unicidad no pueden salir 2 flechas o más de cada uno de los elementos. Bien, esto mismo si yo lo llevo, que se un diagrama cartesiano, supongamos que yo tengo una función o una relación que me la han dibujado de esta forma, acá estaría el eje X, acá estaría el eje Y. Si yo tomo este X cualquiera, X1, este tendría una imagen Y1 por arriba, ¿ven? Y también tendría una imagen Y2 por abajo. Es decir, que estarían saliendo de ese elemento
estarían saliendo dos flechas. Por lo tanto, ese gráfico no cumpliría la unicidad, porque hay un elemento de X que va a tener más de una imagen, entonces no cumpliría la unicidad. Bien, dicho esto, nosotros podemos decir que al ser una función, el conjunto de partida A se lo denomina dominio de la función. O sea, ¿qué es lo que es el dominio de una función? Es aquel conjunto que hace que, primero que nada, cumpla con la existencia, o sea, que no sobre ningún elemento y que además cumpla con la unicidad. Bueno, una vez que tenemos más o menos en claro lo que son las funciones suelen clasificarse en inyectivas, surjectivas y biyectivas. Acá nos vamos a detener un poquitito, porque esto sirve tanto para el análisis matemático como también para el álgebra, fundamentalmente cuando ustedes vayan a estudiar transformaciones lineales y todos esos temas bonitos del álgebra, para ver si hay endomorfismo, epimorfismo, isomorfismo y demás. ¿Qué significa que una función sea inyectiva? Que una función sea inyectiva significa, bombones, que cada elemento de la función o todos los elementos del dominio tienen que tener solo una imagen en la llegada. Es decir, no pueden llegar dos o más flechas a algún elemento del conjunto de llegada. Esto formalmente decimos que una función f definida de A en B, o sea, en un dominio A y en un codominio B, es inyectiva si y solo si se cumple que para todo x' y para todo x sub' que pertenecen a A, se define básicamente que si x', lo vamos a poner acá abajo, si x' es distinto de x sub', entonces f de x', o sea, la imagen de x' tiene que ser distinta de la imagen de x sub'. Bien, eso sería más o menos para que una función sea inyectiva. ¿Esto qué significa? ¿Qué nos asegura que una función sea inyectiva? Que una función sea inyectiva nos asegura que la posible función inversa cumpla con la unicidad. Eso nos dice que una función sea inyectiva, es decir, como no pueden llegar dos flechas, digamos, a un mismo conjunto, es decir, yo voy a dibujar una que no sea inyectiva, supongamos que tengo estos tres elementos en el conjunto A, y acá tengo el conjunto B con estos cuatro elementos, supongamos que de acá llega acá y de acá llega acá, y de este a este, esta sería la función f. Bien, esta función es no inyectiva. ¿Por qué es no inyectiva? Porque hay elementos distintos, si este es el x' y este es el x sub', acá tendría los dos que coinciden, o sea, el f de x' sería igual al f del x sub', cosa que no estaría, porque lo que me está diciendo es que si estos dos son distintos, sus imágenes tienen que ser distintas y en este caso es el mismo, entonces ahí no sería inyectiva. Si yo analizo la posible inversa, ¿ven? La posible inversa significaría que si yo tomo B como conjunto de partida, ya como llegada, ya el B no cumpliría la unicidad porque saldrían dos flechas. Eso es lo que a mí me asegura que una función sea inyectiva. Bien, para que una función sea surjectiva o sobreyectiva, que es la otra clasificación, para que f entonces, definida de A en B, es sobreyectiva o surjectiva, esto depende mucho de los autores, sobreyectiva, decimos que va a ser sobreyectiva sí, solo sí, digamos, sí, solo sí, para todo i que pertenezca al conjunto B, o sea, para todo elemento que pertenezca al codominio, al B, ¿ah?
tiene que existir un X que pertenece a la, tal que ese Y sea la imagen de la, o sea, ese Y sea la imagen por la aplicación o la relación de A. En criollo, ¿qué significa esto? En criollo significa que el conjunto imagen, para eso revisen un poco lo de las relaciones, porque la imagen de una función va a ser los elementos del conjunto B que están involucrados en la relación o aplicación. O sea, el conjunto imagen tiene que ser igual al codominio, es decir, una función va a ser sobreyectiva cuando la imagen de f, la imagen de la función, sea igual al codominio, es decir, que no sobren elementos en el conjunto de llegada o codominio. ¿Y qué nos asegura entonces que una función sea suryectiva o sobreyectiva? Lo que nos asegura es que la posible inversa cumple con la existencia. ¿Por qué? Y porque nos pueden sobrar elementos en el codominio. Entonces, repito, porque esto es importante a la hora de una evaluación teórica. O sea, que una función sea inyectiva implica que su posible inversa cumple con la unicidad, y que sea suryectiva significa que su posible inversa cumple con la existencia. Bien. Ahora, a las funciones que son inyectivas y suryectivas se las denomina biyectivas. Bien. Entonces, vamos a decir, vamos a borrar primero porque si no, esto es terrible, esto es terrible. Borrar bonito ahí, bonito. Entonces vamos a decir que una función es biyectiva cuando la función es inyectiva y suryectiva. O sea, que una función f definida de A en B es biyectiva si y solo si es inyectiva y suryectiva a la vez. Entonces, ¿qué consecuencia me trae que una función sea biyectiva? Es decir, si la inyectividad me cumple a mí la unicidad y la suryectividad me cumple la existencia, significa que las funciones biyectivas admiten una función inversa. Eso es la consecuencia más importante de que una función sea biyectiva, es decir, que admite una posible inversa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No hay ningún conflicto por ahora. Vamos a dar un ejemplo práctico. Entonces, para terminar esta partecita, decimos nosotros para que más o menos lo tengan claro. Vamos a hacer un esquema funcional. Vamos a definir una función f, definida en este caso de reales en reales, o sea, mi dominio van a ser todos los números reales y mi codominio serían también todos los números reales, tales que la relación y es igual a x cuadrado, o lo que es lo mismo que f de x es igual a x cuadrado. Esta función, ustedes desde chiquito la conocen del secundario, si la representamos en los ejes x e y, sería una parábola, ¿no es cierto?, que pasa por el origen, basta que hagan una tablita, ahí. Si yo en esta función definida de reales en reales, digo que y es igual a x cuadrado porque cumple todas las condiciones, o sea, cualquier valor de x que yo tenga lo puedo elevar al cuadrado y voy a obtener un y, entonces va a cumplir esa condición, inclusive el 0, si le doy 0 a x va a ser 0, que es ese punto. Ahora, si quiero saber si es inyectiva o suryectiva esta función, lo primero que tengo que ver para que sea inyectiva generalmente se recurre a... Se trazan imaginariamente rectas paralelas al eje de las x. ¿Ven? Si yo trazo una recta paralela al eje de las x, observo que este valor de y va a ser imagen de este valor de x y a su vez va a ser imagen de este otro valor de x. Entonces ya no me cumple la unicidad. O sea, perdón, ya no me cumple la inyectividad. O sea que esta función así definida es no inyectiva,
y a su vez es no subjetiva. ¿Por qué? Porque la imagen de esta función, o sea, si yo determino cuál es la imagen de esta función, van a ser todos los reales positivos, o sea, la imagen serían esos valores de i, o sea, la imagen iría desde el 0 cerrado hasta el infinito. Entonces, como la imagen es un subconjunto de R que no coincide con R, también es no surjectiva. Y por lo tanto, va a ser una función no biyectiva. Ahora bien, fíjense si le pongo restricciones. Si yo defino ahora la función en todos los reales con el 0 positivo, en reales, con la misma ley, y igual a x al cuadrado, lo que estoy diciendo acá es que a este gráfico, x e y, yo en el dominio no le puedo dar números negativos a x. Es decir, que esto no estaría, ¿ven? Esto lo tendría que borrar. Entonces la función me quedaría así. Al hacer la función así y trazo rectas paralelas, yo digo, bueno, listo, este valor de y le correspondería a un solo valor de x. Por lo tanto, esa función es inyectiva. Ahí sería inyectiva. Pero no es surjectiva. ¿Por qué? Porque la imagen de esta función sigue siendo desde 0, ¿ven? Desde ese valor 0, desde 0 hasta el infinito. Es decir, que es una función inyectiva, pero no surjectiva. No surjectiva. Y por último, el tercer caso sería de que si yo defino f de reales positivos con el 0, en reales positivos también con el 0 como codominio, tal que la misma relación y igual a x cuadrado, lo que yo estaría representando es solamente esto, porque tengo que eliminar los x negativos y tendría que eliminar en la llegada los y negativos. Es decir, que me quedaría un arco de parábola acá. Por lo tanto, la función va a ser inyectiva, ¿ven? Porque tengo una sola imagen, y también va a ser subjetiva, porque la imagen ahora de esta función justamente serían los reales positivos con el 0. Entonces, en este caso particular, la función es inyectiva y también surjectiva. Al ser inyectiva y subyectiva, puedo concluir que es biyectiva y admite función inversa. ¿Ah? Bueno, lo que quiero simbolizar con esto es que muchas veces uno se guía porque cree que la inyectividad o la subyectividad y todo eso tiene que ver solo con la ley, o sea, la aplicación o la relación que van a tener los x y los y sin embargo, para hacer un buen análisis, tenemos que fijarnos también en lo que se conoce como campo de definición o rango de definición de la función, es decir, cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál es la imagen para poder determinar de alguna forma si las funciones son inyectivas, subyectivas o biyectivas. Hasta ahí más o menos nos vamos entendiendo. Bueno, lo último que me quedaría por ver más o menos que es aplicable en todo esto es cuando una función es par o cuando es impar. Eso lo vamos a ver ahora. Porque la otra parte de crecimiento, decrecimiento, lo analizaremos más adelante con el concepto de derivada. Bien. Bueno. Vamos a decir que una función f, una función f es par. Sí, solo sí, ¿ah? Sí, solo sí. Para todo x, digamos, para todo x, que pertenezca al dominio de la función, que le vamos a llamar a o d, como prefieran, se verifica que f de x es igual a f de menos x. Bien, es decir, que si yo tomo un valor cualquiera y de ese mismo valor busco su opuesto y tienen la misma imagen, la función es par. Gráficamente esto es muy fácil darse cuenta porque gráficamente las funciones son simétricas, hay una simetría, son simétricas respecto
del eje Y, o sea, de ordenada. Por ejemplo, miren, si yo considero la función f definida, siempre definida, ahora la vamos a tomar de reales en reales, ¿ah? Tal que, qué sé yo, f de x sea igual a x cuadrado menos 2, si yo considero f de a, vamos a poner acá, f de a me quedaría, por asignación hay que darle a la x el valor de a, me quedaría a al cuadrado menos 2. Si busco f de menos a, por asignación me quedaría menos a elevado al cuadrado menos 2, que todo número al cuadrado siempre es positivo, eso me termina quedando a al cuadrado menos 2, entonces en ambos casos me da lo mismo. Es decir, de que si yo represento gráficamente esa función, x cuadrado menos 2 va a tener la ordenada del origen en menos 2, los ceros van a estar ahí en raíz de 2 y menos raíz de 2, va a ser una parábola que hace esto lo conocen del secundario. Entonces hay una simetría, como ven, hay una simetría respecto del eje Y. Lo que está a la derecha del eje Y es lo mismo que está a la izquierda del eje Y. Eso es lo que me asegura a mí la paridad de que una función sea par. Bien, para que una función sea impar, para que una función, entonces repito ahora, sea impar, impar significa que para todo elemento x que pertenezca obviamente al dominio de la función se va a verificar que f de x es igual pero opuesto a f de menos x. Bien, esto también lo podemos anotar como que f de x, si esto lo paso sumando acá, f de menos x me daría 0. Gráficamente esto, lo que me va a dar a mí gráficamente cuando yo las vea, es que hay una simetría respecto del origen de coordenadas. Origen de coordenadas. Es decir, que hay una simetría, en este caso, central con respecto al centro de coordenadas. Tomemos como ejemplo que dada la función f definida reales en reales, en esto insisto un poco, tal que y sea igual a x al cuadrado, al x al cubo, perdón. Si yo considero que esto, para no poner el número, si considero f de 2, me va a quedar 2 al cubo, que eso es 8. Ahora, si considero f de menos 2, eso me va a quedar menos 2 al cubo, que es igual a menos 8. Es decir, que el f de 2, en este caso, el f de 2, que me da 8, es igual, pero opuesto, ¿ven? Porque los dos valen 8, al f de menos 2. Entonces, en este caso, la función es impar. Si yo represento la función y igual a x al cubo, me va a quedar una suerte de gráfico así. O sea, va a haber una simetría respecto del origen de coordenadas. La pregunta es, ¿todas las funciones tienen paridad? O sea, ¿todas las funciones son pares o impares? No tienen que tener todas paridad. Pero ¿para qué sirve esto? A la hora de representar, si uno sabe que es par, bueno, va a haber una simetría respecto del eje Y. Entonces basta con darles valores a x positivo y voy a tener su imagen especular, o sea, su simetría en el eje de la Y. Y si es impar, bueno, la simetría va a ser respecto del origen. Por ejemplo, la función, para terminar el tema, pero son muy comunes estas en trigonometría, ¿no es cierto? Si yo represento la función seno, por ejemplo, la función seno, no sé si la recuerdan, que y es igual al seno de x, esto era una función que hacía, una función armónica que va haciendo esto y para atrás hace esto. Entonces hay una simetría respecto del origen. Acá teníamos como imagen desde menos 1 a 1, esa era su imagen. Entonces la función seno de x es una función impar. En cambio, la función coseno de x igual a coseno de x, que también es una función armónica, pero arranca desde ahí y para atrás. Eso es la función coseno de x. Hay una simetría respecto del eje Y, como ven, entonces la función coseno de x es una función par. De hecho, para los que sepan mucho de trigonometría, todos sabemos que
el seno de menos x es igual al menos seno de x y que el coseno de menos x es igual al coseno de x. O sea, ahí me está asegurando la paridad, ahí me está asegurando la imparidad de la función. Bueno, bombones, esto es más o menos una pequeña parte teórica de funciones. Lo que veremos en la próxima es crecimiento, decrecimiento, los ceros de una función, y terminaríamos esta parte para meternos de lleno en el concepto de lo que es intervalos, entornos, y de ahí en más pasar al límite funcional. Desde ya muchas gracias por su atención, no se olviden de suscribirse y los veo en la próxima. Gracias.